Hola, qué gusto saludarlos. Pues como prometí la vez pasada, hoy vamos a hablar de cómo inciden las elecciones, que por cierto, pues ya se celebrarán este fin de semana en México, en los mercados financieros y en las variables macroeconómicas. La verdad es que lo que pretendo en esta ocasión es una opinión 100% desde el punto de vista de los mercados financieros. Evidentemente no me meteré en la parte política, y también, debo decirlo, con una visión completamente apartidista. Espero así quede plasmado. Los mercados financieros, pues la verdad es que sí tienen siempre una preferencia y están buscando en los candidatos presidenciales, pues que tengan ciertas características que puedan, sobre todo, pues dar certidumbre. He hablado mucho de la certidumbre que buscan los mercados financieros. He hablado mucho de cómo pues el saber y conocer el rumbo, conocer los planes a futuro, tener certeza sobre el manejo de las finanzas públicas, tener certeza sobre proyectos de inversión, qué tanto se va a invertir o gastar en infraestructura, qué tanto se habla en las campañas acerca de mantener o no la disciplina fiscal, qué rol jugará, por ejemplo, la política social, pues un gasto que para países que tienen situaciones de pobreza como México, pues tienen un componente muy importante, pero pues que desafortunadamente no abonan al crecimiento económico. Entonces, pues creo que en ese sentido los mercados evidentemente siempre tendrán una preferencia. Por ejemplo, y no es el caso, si en México tuviéramos el peligro de que llegara una persona al poder que está amenazando con, no sé, es un ejemplo que me viene a la cabeza, empezar una dictadura, o si es un candidato o candidata con ideas muy radicales que en muchas ocasiones se pueden oponer a creencias de, por ejemplo, libre mercado o libre competencia. Por ejemplo, también un candidato que llegara con ideas de voy a fijar la paridad cambiaria y otra vez vamos a tener un tipo de cambio fijo y no lo vamos a dejar flotar. Cosas de este tipo que hoy, desde luego, no se han hablado y no están en juego. Y de hecho quiero ser también muy transparente con este tema. Yo siento y veía en los inversionistas muchísimo más miedo hace 6 años por lo que iba a ocurrir y lo que ocurrió estos últimos 6 años. Es decir, estaban mucho más preocupados por la elección pasada que por esta elección. Si hoy, a 4 o 5 días de las elecciones, estamos viendo un tipo de cambio por debajo de 17, cuando el tipo de cambio en México ya ha llegado a 25 pesos por dólar, pues esto habla en gran medida de que pues no hay una preocupación así muy manifiesta. Tenemos también, por ejemplo, una bolsa mexicana que ha llegado recientemente a máximos históricos. Tenemos una inversión extranjera directa, que por el concepto que quieran, que mucho tiene que ver desde luego sí la situación geográfica de México y es sin duda el componente más importante de este rubro, cercana a 40,000 millones de dólares, el famoso nearshoring, por la situación geográfica de México con la economía más fuerte del mundo. Tenemos también una entrada de divisas impresionantes por el concepto de las remesas que nos llegan de nuestros paisanos que trabajan en el extranjero, exceden los 60,000 millones de dólares. O sea, tenemos una balanza de dólares excesiva. Son mucho más los dólares que están entrando al país que los que requiere el país para hacer compromisos de pagos de deuda privada y pública. Entonces, realmente creo que la situación económica y macroeconómica que enfrenta nuestro país el día de hoy, insisto, estoy hablando desde el punto de vista de mercados y digo, lo que pasa es que últimamente cuando hablo mucho de esto, me dicen, bueno, ¿y qué no estás viendo la inseguridad? ¿Y qué no estás viendo la falta de Estado de Derecho? ¿Y qué no estás viendo el contrabando y la economía informal y la destrucción de las instituciones? No me estoy metiendo en esos temas, que sé que son temas que a largo plazo y a mediano plazo pueden traer factura y pueden traer costos. Sí, lo reconozco, pero estoy hablando estrictamente desde el punto de vista económico y financiero y las finanzas públicas del país pues llegan bien. Por ejemplo, hoy México tiene calificación grado de inversión, triple B menos de hecho, y por diferentes calificadoras la calificación es homogénea o equivalente. Estamos 2 niveles arriba del grado de inversión y no se ve una amenaza de que esto lo podamos perder en el corto plazo. Eso quiere decir que el manejo de las finanzas públicas pues ha sido el adecuado desde la óptica de las diferentes calificadoras, S&P, Moody's, Fitch, etcétera.
Tenemos también, por ejemplo, una relación deuda-Producto Interno Bruto que en el 2018 se dejó en niveles de casi 44%, la deuda contra el PIB, y hoy esa relación deuda-PIB está en casi 50%, son 6 puntos porcentuales más. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿eso no es alarmante? Pues la verdad es que no, porque también se ha aumentado la recaudación, que por cierto la recaudación es muy pobre, es muy mala. La recaudación en México es de las recaudaciones más bajas y para ser una de las economías más grandes del mundo, tenemos la peor recaudación y por mucho. Es más, también para ser una de las economías más grandes del mundo, tenemos una economía informal mayor que la formal. O sea, el área de oportunidad y las cosas que México puede hacer bien para que sigamos en esta ruta de crecimiento y de mejora es enorme, las áreas de oportunidad. Pero vuelvo a regresar al tema de las finanzas públicas, a la relación deuda-PIB, a las reservas que hay en el Banco Central, al manejo de las finanzas en general. Ha sido lo suficientemente bueno para llegar a una transición presidencial que pienso que será ordenada siempre y cuando, y esto ya lo había comentado, las elecciones se celebren en un marco tranquilo, en un marco jurídico en el que haya una legalidad y un reconocimiento, desde luego que un rol importantísimo en este caso del instituto del INE, desde luego que también haya un ambiente de cordialidad y de tranquilidad, que no haya revueltas, que no haya temas pues que puedan romper el orden social y posteriormente cuando se anuncien o se vayan conociendo los resultados, pues que evidentemente la candidata vencida reconozca a la candidata vencedora. Si esto todo ocurre en este marco, honestamente creo que a los mercados les da prácticamente lo mismo si gana Xochitl que si gana Claudia. Evidentemente, los mercados podrían tener una favorita que de acuerdo a lo que hemos visto en campañas y demás, pues es mejor oír a una candidata hablar de proyectos de inversión, es mejor oír a una candidata hablar de ideas para que haya un mayor crecimiento económico, una carga menos fuerte a toda la parte de la política social, pero pues luego esto es muy impopular, entonces también en campaña estamos acostumbrados en México y en el mundo pues que mucho de lo que se dice son, pues hay que decirlo, muchas veces mentiras. Entonces, yo sí creo que independientemente de la ganadora de las elecciones, si se llevan a cabo las elecciones con orden, tranquilidad y paz, y con reconocimiento de la vencida, no hay un efecto postelectoral que me preocupe, ni en el tipo de cambio, ni en la Bolsa Mexicana de Valores, ni en las tasas de interés. Tampoco estoy viendo una fuga de capitales, porque luego también podríamos pensar, bueno, ¿y los extranjeros qué piensan? Honestamente también pienso que a los inversionistas extranjeros les da igual cuál de las dos, porque no existe una propuesta completamente radical o distinta o encontrada de una a otra. Una implica de alguna forma continuidad a lo que tenemos, eso puede ser bueno o malo, véanlo como lo quiera ver cada quien, y la otra podría representar una opción de cambio. En ambos casos está bien visto, y estoy ahora hablando desde el punto de vista de la comunidad internacional y de la inversión que fluye a nuestro país en ese sentido. Me encantaría estar hablando también de que una de las propuestas de las candidatas tiene un plan muy concreto para hablar que como porcentaje de la recaudación importante se va a invertir en infraestructura, se va a invertir en educación, se va a invertir en salud. Y pues tampoco veo un plan muy agresivo por ninguno de los dos bandos o de las dos probables posturas que pueden ganar. Yo creo que México últimamente, y esto lo hemos vivido prácticamente ya las últimas 4 o 5 transiciones presidenciales, la última en la que vivimos un episodio de transición presidencial lamentable y no se pudo evitar fue con el presidente, cuando cambió del presidente Salinas al presidente Zedillo, pero prácticamente de ahí en adelante las transiciones de Zedillo a Fox, de Fox a Calderón, de Calderón a Peña, de Peña a López Obrador, y ahora de López Obrador a su sucesora, parece que todas han sido y serán ordenadas. Insisto, si no hay revueltas y si no hay temas luego que lamentar. Donde sí veo
que puede haber una incidencia en los mercados financieros mucho mayor es más adelante en el año, y es un reto que le va a quedar a la nueva presidenta, el reto de quién va a ganar en Estados Unidos. Y si me voy a lo que dicen hoy las encuestas y, ojo, las casas de apuesta, pues todo parece indicar que como están las cosas hoy va a ganar Trump. Y ahí sí veo una repercusión mucho más fuerte, mucho más importante en el tipo de cambio, que dicho sea de paso, no está mal que el tipo de cambio suba del nivel actual. Lo he comentado prácticamente en todas las ediciones de Mercados Fáciles. Una moneda tan fuerte nos resta competitividad, nos hace caros, nos complica a muchos sectores de la economía la existencia. He citado a los exportadores como un ejemplo clave, he citado a los receptores de remesas, he citado al sector turismo que recibe menos dinero también por el concepto de estar o tener una moneda tan fuerte. Y también he citado la competitividad que hoy tienen las importaciones con un tipo de cambio tan barato. Y agréguenle a esto, pues evidentemente un sector de importaciones que hoy lo puede hacer a un nivel mucho más competitivo del nivel al que lo podían hacer cuando el tipo de cambio estaba a 20, 21 o 22. Entonces, sí sería deseable una depreciación. Pero volviendo al tema de Estados Unidos, uno de los ejes de la campaña de Donald Trump vuelve a ser prácticamente el mismo. Vamos a patear a China, vamos a patear a México, vamos a hacer a Estados Unidos grande otra vez, el famoso Make America Great Again. Y en esta propuesta de campaña, en este eslogan y en esto que tanto repite este candidato, pues evidentemente viene junto con pegado el volver a reabrir el Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, porque de hecho ya se negoció de TLC a TEMEC, pues lo quieren reabrir. Hay propuestas, desde luego, para ponerle aranceles a muchos productos de China y de México, pero no solo eso, la administración de Donald Trump desde hoy ya anunció que si llegan a ocupar la presidencia, para tratar de bajar el gran déficit que tiene hoy Estados Unidos, pues están pensando en poner un impuesto y una tasa general a las importaciones de 10%. Y dependiendo quién seas y cómo está tu balanza comercial con respecto a este país, esta tasa puede ser mayor. ¿Qué quiere decir esto explicado de manera fácil? Pues que de entrada le meterían un arancel a todas las importaciones de 10%. Y si el déficit que tienen con China y con México, que es mayor, pues esa tasa de 10% también podría ser mayor. Eso sí le va a impactar al mercado mexicano, eso sí le va a impactar al tipo de cambio, eso sí le va a impactar al crecimiento económico y a todo el ciclo virtuoso de la economía que pues mal que bien hoy fluye, pues yo diría que de una manera adecuada. En el caso de las elecciones de Estados Unidos, yo creo que México claramente sí tiene un preferido, un candidato que puede implicar la continuidad. ¿Y a qué me refiero con continuidad? Pues a que ganara Biden. Pero hoy el nivel de popularidad y el nivel pues, que se ha registrado en las encuestas y como les comentaba, incluso hasta en las casas de apuesta, pues todo indica a que va a ganar el presidente Trump. Entonces, yo sí creo que no vale la pena en el caso de México estar angustiado por qué repercusiones podría haber en materia de pues tus ahorros, digamos que todo aquello que has hecho y que te ha costado mucho trabajo y revivir aquellas épocas en las que las transiciones presidenciales implicaban grandes devaluaciones o crisis sexenales. Yo creo que de las cosas que se han hecho bien o mal, las facturas tardan un poquito más que llegar y no necesariamente llegan en la transición presidencial. Y lo que sí creo es que evidentemente conforme se vaya acercando la elección en Estados Unidos, pues sí, el impacto sobre la moneda mexicana, sobre los mercados mexicanos y sobre todo en los indicadores de nuestro país, pues sí se va a hacer mucho más patente, ¿no? Entonces yo de alguna forma los invitaría a guardar la calma. Desde luego que la invitación es a votar, ¿no? Yo creo que si alguien no vota, pues no tiene derecho a quejarse. Todo mundo tenemos el derecho a salir, a manifestar nuestro voto, plasmar claramente nuestras elecciones. Y algo que sí es bien importante, y de nuevo citarlo de manera partidista y que le gusta mucho a los mercados financieros, es a los mercados y a la inversión no les gustan las mayorías absolutas. Independientemente de quién gane, el contrapeso que es el Congreso, en el caso de México, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, lo más deseable es que estén divididos.
lo más deseable para una elección y desde el punto de vista de mercados, insisto, es no darle un poder absoluto a la futura presidente. Estos contrapesos que generan las cámaras, es sano que no tengan, desde luego que una mayoría absoluta, pero ni siquiera una mayoría. Entonces, lo más deseable sería que independientemente a quién gane, pues que los congresos generen este contrapeso para que sea incluso todavía mejor visto el resultado electoral. Yo creo que esto es lo más importante y simplemente, bueno, pues ya veremos la semana entrante, que aquí estaremos en Mercados Fáciles hablando del resultado postelectoral, pues creo que podríamos estar razonablemente confirmando que los indicadores ahí están. Insisto, siempre y cuando no pasen alborotos y cosas que lamentar que podrían sí distorsionar el orden social y demás, y que eso sí podría al final tener repercusiones. Pero bueno, yo creo que es lo más importante. Esta semana, nada más para redondear con la agenda económica, sin duda el dato más importante lo vamos a conocer, que es el PCE, el Price Consumers Expenditure, lo he explicado en programas pasados. Es un indicador que es uno de los favoritos de la Reserva Federal, es un indicador que habla de la inflación de bienes para consumo personal. Si este indicador sale bien, yo creo que vamos a revivir las pláticas de que la tasa de interés este año puede bajar 2 veces, que podría empezar este proceso de baja en septiembre. Si este indicador esta semana sale mal, cosa que también comentaremos la semana entrante, pues probablemente estaríamos hablando de un escenario en el que igual y no va a haber bajas de tasas este año, lo cual no sería un buen escenario económico. Pues como siempre ha sido un placer estar con ustedes, espero les haya gustado este punto de vista estrictamente, como les digo, apartidista y desde el punto de vista de mercados financieros sobre las elecciones en nuestro país y en Estados Unidos. Esto fue Mercados Fáciles, soy Juan Sebastián Musi y esto es NX Noticias.